Hola amigos de Contexto. Hoy tenemos un tema de geopolítica y vamos a trasladarnos a esa parte del Oriente Medio, pues donde están pasando tantas cosas. Hablamos en días pasados sobre la posible salida del acuerdo nuclear con Irán de los Estados Unidos, pues ya es un hecho. Hoy analizaremos consecuencias de esta decisión, pues atropellante. Vamos a ver qué va a pasar en el mundo, cuál será la reacción de Irán. Por otra parte, hemos visto ayer, hoy, antes de ayer, pues las reacciones de los palestinos ante el traslado de la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. Allá van a la hora de grabar este programa 56 muertos y una gran cantidad de heridos y lamentamos mucho Pero no realmente. israelita, ¿Eh? palestino. Sí, palestinos, No hay porque un solo herido israelita. son ellos los que están protestando y es una pena porque tal parece, por lo menos hasta donde tenemos conocimiento, que ellos han protestado aparentemente de manera pacífica. No sabemos por qué se ha reaccionado en esta forma. Otro tema muy importante, precisamente por la poca difusión que tiene, es la guerra de Yemen. Desde la primavera árabe, desde el 2011, Yemen ha estado en un conflicto constante y si nos vamos un poco más atrás en su historia, también vemos el conflicto constante. Yemen ha sido un país gobernado por facciones, por imanes, por sultanes. También tuvo la presencia británica durante muchos años. Al salir, pues en vez de mejorar, todo empeoró. Y no solamente los que están adentro, los británicos, sino también ha sido un territorio donde se ha cocinado terrorismo, donde facciones de Al Qaeda se han pasado al Estado Islámico y la verdad es que también su situación geográfica, donde Irán y Arabia Saudita pues tienen tras bastidores y a las claras también pues posiciones encontradas en un territorio donde se imponen sanciones, la gente, la población pasa hambre, hay brotes de cólera, de manera que la situación en Yemen es muy seria y a veces aquí del otro lado del mundo apenas nos enteramos, ¿verdad, Julio? Bueno, la guerra de Yemen, que es el objetivo de este programa, para que no confundamos con las manifestaciones ayer de la Nakba. La Nakba es lo que los palestinos consideran el desastre cuando en 1948 Israel expulsó de su tierra a los árabes después del plan de partición de Palestina que las Naciones Unidas aprobó, dándole una proporción, un poco más del 50% a los judíos y un poco menos del 50% a los palestinos. Y esa fecha, que el día anterior se celebra la creación del Estado de Israel, se celebra la Nakba. La Nakba en árabe significa el desastre, que fue la salida forzada de cientos de miles de palestinos hacia Cisjordania, hacia Gaza, y hacia el Líbano. Pero el tema de hoy, que puede derivar en muchas otras cosas, es la terrible guerra que se lleva en el sur de la península arábiga, Yemen, un país, el país más pobre árabe, junto quizás con Sudán, pero es un país estratégicamente situado En una a la zona tan rica. salida del Mar Rojo, o a la entrada del Mar Rojo, como se quiera, entre el continente africano, muy cerca, y la península arábica. Esa esquinita que está ahí la ocupa Yemen, Si nos ponen el mapa. un reino muy antiguo, el llamado reino de Saba. Muchos lo conocen por la religión. En mayoría chiita. No, los chiitas son un 40%, no es la mayoría, pero el país está dividido en el norte, que es más chiita, y Exacto, el el sur, norte. que es más Suní. sunit. Para analizar el conflicto de Yemen el cerco de silencio que hay en torno a él, hemos invitado, como en muchas otras ocasiones, al quizá el mejor compañero para esto, que es al
corresponsal de Le Monde en Santo Domingo y en América Central y el Caribe, Jean-Michel Carois, a quien le damos la bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos de nuevo. Sí. Tenemos un pequeño, bueno, no es un pequeño, un poco largo de unos 6 minutos, un video en donde nos explica dónde está Yemen y cuáles son, diríamos, las contradicciones que se han generado después del fin del mandato turco, a la caída del Imperio Otomano, al fin de la Primera Guerra Mundial, sustituida por los ingleses, y después de la salida de los ingleses y la independencia y la división de Yemen en dos, en Yemen del Norte y Yemen del Sur. Por favor, vamos a ver el video. La guerra de Yemen es uno de tantos conflictos olvidados que raramente salen en los medios, ya sea porque no interesa que se sepa lo que allí ocurre o porque no se quiere hacer una campaña mediática para intervenir en el país, como sí ocurrió en el caso de Libia hace unos años. Sea como fuere, esta guerra está todavía muy lejos de resolverse. La situación actual es la que podéis ver en este mapa. Este conflicto estalló cuando los Houthis forzaron la salida del presidente del país, gracias a una exitosa campaña militar. Este grupo chiita ya se había enfrentado al gobierno central en varias guerras, consiguiendo esta vez tomar el poder. Sorprendentemente, los Houthis encontraron apoyos entre los partidarios del gobierno de Abdullah Saleh, líder derribado durante la primavera árabe. Esta suma de fuerzas barrió a los leales al presidente Hadi hasta el sur del país, quedando estos sitiados en las ciudades de Taiz y Adén. La inevitable victoria de los Houthis propició la intervención de Arabia Saudita, primero con una implacable campaña de bombardeos y luego liderando a una fuerza terrestre de diversos países árabes. No obstante, analizar la guerra de Yemen solamente en clave a estos últimos acontecimientos sería un error. La situación que vive el país es herencia directa de su pasado, de las luchas de poder a nivel local, regional e internacional. En los próximos 2 vídeos echaremos un vistazo a diversos mapas, los cuales nos permitirán ver las diferentes caras de esta guerra, poniendo luz a aspectos que raramente son discutidos. Aunque la idea de Yemen como territorio es muy antigua, casi nunca ha estado bajo el dominio de un solo poder. Durante la mayor parte del siglo XX, el país estuvo dividido entre la República Árabe de Yemen en el norte y la República Popular Democrática de Yemen en el sur. Ambos estados se unieron en 1990 para dar lugar al país actual. La línea que separaba norte y sur es resultado de las esferas de influencia de los imperios británico y otomano. No obstante, existen diferencias culturales todavía más profundas que estas fronteras políticas. El norte estuvo dominado durante siglos por una teocracia chiita de imanes zaidíes. Como contraste, el sur estuvo durante un siglo bajo la influencia británica. La estratégica ciudad de Adén fue administrada directamente como una colonia por los ingleses, mientras que el interior del país era dominado a través de acuerdos económicos y militares con los múltiples sultanes y emires que actuaban de forma autónoma. Dichas diferencias históricas se agravaron con la retirada británica en 1967 y el ascenso al poder de un gobierno marxista, único ejemplo en el mundo árabe. La reunificación de 1990 fue un proceso fallido y no tardó mucho en estallar una guerra entre norte y sur a raíz de las aspiraciones nacionalistas de los sureños. La división religiosa de Yemen se ajusta más o menos a su división política. Los chiitas se concentran en las tierras altas del norte, mientras que los sunitas lo hacen en el sur. El chiismo que predomina en Yemen es la rama zaidí, un culto que se extiende también por el sur de Arabia Saudita. En el pasado, el odio sectario era mínimo, con matrimonios mixtos y rezos en lugares comunes. No obstante, con el crecimiento del Islam político en ambos grupos se ha incrementado la tensión entre las dos comunidades. Otro fenómeno que ha causado conflicto es la expansión de ideas sunitas en áreas históricamente chiitas,
lo cual se ha visto como uno de los factores para el surgimiento del movimiento Houthi. Los Houthis emergieron como un movimiento político-religioso en las montañas del norte de Yemen allá por el año 1994. La guerra de Irak de 2003 marcó un punto de inflexión a nivel ideológico, llevando a una radicalización de sus militantes. Desde el año 2004 se constituyeron como un grupo armado y comenzaron con sus acciones de insurrección. Sus líderes sentían que el chiismo en Yemen se encontraba en una situación de marginalización debido a las políticas del gobierno y a la influencia de Arabia Saudita en los asuntos internos del país. Su ofensiva comenzó en los bastiones que la familia Houthi tiene en el norte del país, siendo este un conflicto muy limitado a nivel territorial. Sin embargo, la lucha se extendió por todo el norte en sucesivas etapas del conflicto. Los Houthis consiguieron el control total sobre la provincia de Saada aprovechando las luchas internas de la primavera árabe en 2011. Desde ese momento, su avance hacia la capital no se detuvo, conquistándola en septiembre de 2014. Las semanas que siguieron a la caída de la capital vieron como los Houthis avanzaban imparables hacia el sur y hacia el oeste. En ese momento, el gobierno de Yemen no era más que un ente vacío de poder y sin capacidad para contener el avance de los Houthis. El presidente Hadi fue obligado a dimitir en enero de este año, precipitando esto la escalada de la guerra a un conflicto entre potencias regionales. A pesar de la feroz campaña aérea de Arabia Saudita, los Houthis a punto estuvieron de conquistar la ciudad de Adén, la capital de la mitad sur del país. Sin embargo, el pasado verano el conflicto cambió de signo y los Houthis pasaron de una actitud eminentemente ofensiva a estrategias casi siempre defensivas. Bien, amigos, veíamos ese interesante video sobre qué es Yemen, dónde queda, cómo está dividido, cuáles son las facciones que se están enfrentando, cuál es el papel de Arabia Saudita, que hace la única frontera, bueno, Omán también, pero Arabia Saudita tiene la gran frontera con Yemen y la importante minoría chiita, enemiga por lo tanto de Saudi Arabia, donde el wahabismo impera, la versión suní extrema del Islam en el mundo musulmán. Entonces, ese grupo, que es una especie de tribu, digamos, Jean-Michel, los Houthis, sí. Han tomado el poder en las zonas más pobladas y de montañas, y el resto es desierto prácticamente. La situación posterior a este video, que es de 2015, ha sido una ofensiva aún mayor de Arabia Saudita y los países que lo apoyan. No, según Naciones Unidas, la situación, la crisis humanitaria en Yemen es la peor que ha vivido el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Peor que la de Siria? Es lo que dice Naciones Unidas, en términos de... Porque hay un bloqueo, ¿no es? Exactamente. Hay una situación, hay una población más o menos de 27 millones, ¿no? En total. Y se estima que casi en 23 millones de los 27 sufren de carencias alimenticias muy graves. Y de medicina. Entre ellos, más de 12 millones son niños, ¿no? Hay una situación sumamente grave. Además de eso está el cólera, una epidemia de cólera desde hace ya un buen tiempo. Y lo peor es el bloqueo. Y entonces todo eso agravado por una guerra terrible, unos bombardeos que hay más de, se estima como casi 11.000 muertos ya en combates, sobre todo en bombardeos, y gran parte de esas víctimas son civiles. Más de 300.000 desplazados internos, y en total se estima que son casi 2 millones de refugiados, ¿no? Que han perdido sus hogares y que tal. Es decir, una situación realmente muy grave,
y con muy poca cobertura Sí. a nivel de mediático, a Internacional, nivel de sí. los medios. De vez en cuando se habla, pero muy poco. Las sanciones que ha sido sometida a Yemen, Jean-Michel, han sido por la coalición con Arabia Saudita, porque se supone que están mandando armas para los rebeldes y demás. Explícanos un poco esta situación y cómo pues el hecho de no mandar más armas también impide que llegue cualquier alimento y lo que genera esto con la pugna de Irán y Arabia Saudita en este Bueno, territorio. sí, para entender, pues, se lo decía en el video que vimos, pero son dos bandos, ¿no? De un lado, el que era el gobierno, que ya no controla gran cosa, apoyado por una coalición armada por Arabia Saudita, y del otro lado, los hutíes, ese grupo político religioso chiita, apoyado por Irán. O sea, esto sigue igual. Sí, eso realmente son las dos fuerzas que están peleando para el poder en Yemen, ¿no? La intervención de esa coalición, entre comillas, liderada por Arabia Saudita, ha sido muy brutal, sobre todo contra los civiles, ¿no? Eso es lo que ha provocado realmente un desastre humanitario. Son esos bombardeos indiscriminados en zonas muy pobladas que han provocado muchos Jean-Michel, muertos. ¿quién en Occidente apoya esta coalición conducida por Arabia Saudita? Los Estados Unidos apoyan. ¿Y ha participado en los bombardeos también? Bueno, oficialmente no, aunque se dice que hay todavía, o hubo ciertamente tropas especiales de Estados Unidos. Se sabe que cuando Al-Qaeda era una fuerza bastante activa desde Yemen, hubo una serie de acciones, ¿no? Inclusive una de las primeras decisiones de Trump fue ordenar un bombardeo, una acción con dron contra un grupo supuestamente ligado al terrorismo islámico en Yemen, ¿no? Oficialmente Estados Unidos no habla mucho de eso. Lo que sí, por ejemplo, se ha comentado bastante es la venta de armamentos de parte de varios países, entre ellos Francia, a Arabia Saudita. Sí, bueno, Estados Unidos en el último viaje de Trump hizo un contrato de 130 mil Estados millones de Unidos dólares. Y Francia también están vendiendo muchas armas. El tema es saber si ese armamento se utiliza contra civiles, porque eso sería ya tema de que podría... Claro, de acusación. Entonces hay gente que están trabajando ese tema, inclusive Amnistía Internacional y otros grupos, para ver si se utilizan esas armas contra la población. ¿La Unión Europea qué posición tiene? Mira, muy discreta sobre ese tema porque... No opina. Como estaba diciendo, es un conflicto bastante olvidado, donde la comunidad internacional de vez en cuando salen algunas imágenes por la televisión de esos niños que se están muriendo de hambre, entonces Naciones Unidas hace un llamamiento a la ayuda internacional, pero es más bien el tema humanitario, ¿no? Evidentemente, el secretario general de Naciones Unidas, el conflicto tiene que cesar, pero no se toman realmente medidas como para realmente parar ese conflicto. Y la presencia de Al-Qaeda en el país. Eso ha disminuido. Pero se dice que se han pasado al Estado Islámico y que todavía hay parte de ellos allá. Claro, bueno, el vínculo entre grupos que pertenecían a Al-Qaeda, que pasaron al ISIS, al Estado Islámico, eso se ha visto en otras regiones también, ¿no? En ese mapa que veíamos, hay unos puntitos rojos, que no sé si la gente lo reparó, que dice que son rebeldes suníes dentro del área controlada todavía por el gobierno. Míralos ahí. Separatistas sureños, dice. Más la coalición de Arabia Saudita. Entonces, la posible tendencia sería otra vez a dividir el país
en dos áreas, una la controlada por los hutis y otra por los suníes. Parecen irreconciliables estas tribus o estos dos. Es que evidentemente, bueno, hay conflictos, yo diría, locales que tienen historias largas, pero está la rivalidad regionales, ¿no? Que también influye mucho en eso. Es decir, es un terreno donde Irán y Arabia Saudita se están enfrentando y a través del conflicto religioso dentro del Islam entre los chiitas. ¿Tú crees que si no hubiera la rivalidad de Arabia Saudita e Irán, ellos hubieran encontrado cierta paz o cierta mediación? Porque armonía no van a tener, pues dada su origen. Pero ¿tú crees que influye más lo de afuera? Porque yo veo que aún adentro son irreconciliables estos dos tipos de población. Es muy difícil saberlo. Lo que sí se puede decir con seguridad es que el apoyo tanto de Irán de un lado como de Arabia Saudita del otro, evidentemente en términos de armamento. ¿Y cómo penetra la ayuda de Irán a los hutis si están rodeados por todos lados? Inclusive, no sé si hay algún puerto marítimo que esté habilitado. Mira, lo que rodea es agua, es mar. Sí, hay un pedazo. Hay un pedazo en el Mar Rojo, pero enfrente está, ¿cómo se llama? Egipto, que también es parte de la coalición. Y arriba está Saudi Arabia, que también ahí lo vemos. Es decir, lo que está en la parte izquierda sería el continente africano. Sí. Que fundamentalmente está, ¿cómo se llama? El país que es Eritrea, y después Egipto. Sí. Somalia, un poco más abajo. Sí, más abajo Somalia. Sí. Es decir, es una zona de una gran zona, mira, muy conflictiva. Donde hay mucho pirateo. Piratas, de todo tipo. Se sabe que los... el problema de las piratas somalíes. Inclusive hay una película de Tom Hanks. Sí, el capitán se llama. Buenísimo. Y no, es decir, el tráfico de armas en esa... Hay un poeta francés muy famoso, Rimbaud, Rimbaud. Sí, de joven allá, y que contaba como los piratas, eso son tierra de nadie, como dicen. Sí, de piratas, todavía hay. Donde el contrabando y esos pescadores son también contrabandistas y llegan las armas. Además, son regiones donde tradicionalmente las tribus están armadas, pero no tenían el equipo militar de guerra que tienen ahora con el apoyo de la coalición y de un lado y de Irán del otro. Ahora bien, Jean-Michel, Julio, cuando en el 2011, cuando la primavera árabe, todos, o por lo menos yo vi una esperanza de más democracia en esta parte del mundo, de organización, de oportunidades, y vemos que ha resultado todo lo contrario, cómo se aprovecharon los hutis, en este caso, del vacío de poder, cómo Abdullah Saleh, que era el presidente en aquel momento, fue obligado a dimitir, quedó el vicepresidente, y también fue obligado a dejar el poder. ¿Hasta qué punto la primavera árabe sirvió para qué? Porque ni siquiera voy a decir que sirvió para bien, porque en este caso, en Yemen, pues lo que dejó fue un vacío grandísimo de poder. En Yemen, ¿qué provocó? Y en la región. Pero nos vamos a la pausa. Volvemos. La peor crisis humanitaria del mundo no ocurre en Siria, sucede en Yemen, donde una guerra que comenzó hace décadas se volvió especialmente cruenta en marzo de 2015. Hoy, casi 19 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Durante 2 años, la mayor parte del mundo ha ignorado un conflicto que suma más de 10.000 muertos, 3 millones de desplazados y una crisis de hambruna que la ONU catalogó en abril como la peor de la actualidad. En medio del tsunami de las primaveras árabes, Yemen fue el único país del Golfo donde el proceso revolucionario arraigó con fuerza. El mundo árabe ardía y los yemeníes también querían un cambio.
Su presidente, Ali Abdullah Saleh, fue forzado a ceder el poder a su segundo, Mansur Hadi, en noviembre de 2011. La transición de poder estuvo marcada por el hambre, un desempleo masivo y un movimiento separatista en el sur del país. La consecuencia fue la guerra. En un bando, los hutíes, seguidores de una rama del Islam chií. Estas milicias rebeldes, originarias de las montañas del norte, reciben apoyo financiero y armamentístico de Irán, aunque Teherán no participa activamente en la guerra. También les apoyan grupos armados leales al expresidente. El otro bando lo forma la coalición militar dirigida por Arabia Saudí, apoyada por fuerzas leales al actual presidente Mansur Hadi. Estados Unidos y Reino Unido han facilitado importante apoyo logístico y de inteligencia a la coalición, respaldada por grupos armados hostiles a los hutíes. En 2014, los hutíes tomaron el control de Saná, capital de Yemen, y durante el año siguiente intentaron imponerse en el resto del país. Sus victorias forzaron a Hadi a huir a Arabia Saudí, cuya peor pesadilla era que los rebeldes hutíes implantasen un régimen chií respaldado por Irán en la península arábiga. Por ello, Riad lanzó una campaña militar de consecuencias devastadoras. La coalición liderada por Arabia Saudí ha impuesto un bloqueo aéreo y marítimo que impide la entrada de ayuda humanitaria con la excusa de bloquear los suministros a los rebeldes, aunque los dos bandos han cerrado el acceso a bienes básicos para los civiles. A la hambruna se suma un brote de cólera difícil de controlar. El número de casos asciende a más de 250.000. Las acciones saudíes han empeorado la situación, pero la mayoría de los brotes se dan en las áreas controladas por los hutíes. 2/3 de los yemeníes no tienen acceso a agua potable. Tras varios intentos de mediación que han fracasado, la guerra de Yemen está en un punto muerto. Ahí veíamos la situación de crisis humanitaria de la que hablamos anteriormente y teníamos también la interrogante que hizo en el segmento anterior Mónica sobre qué dejó la primavera árabe. Y evidentemente la primavera árabe conmocionó toda la región. El régimen de Mubarak en Egipto colapsó, el país más poblado del mundo árabe. Hubo un interregno democrático donde fue electo un presidente democráticamente. El régimen de Gaddafi fue colapsado por tanto protestas internas como por intervención extranjera. En el caso de Siria ya vemos que todavía dura hasta hoy lo que fue el inicio de la primavera árabe con una guerra civil devastadora. En Yemen vemos que todavía también está en la misma situación. Y diríamos que lo que produjo, al menos eso es la impresión que yo tengo, la llamada primavera árabe de 2011, todavía no se ha cerrado. Exacto. En el sentido de que hay muchos conflictos abiertos. Sí, no, yo creo, bueno, tú olvidaste el país donde empezó todo, que fue Túnez. Sí. Túnez, claro, sí, Túnez. Sí, sí. Pero Túnez sí se ha democratizado bastante. Los efectos de la... No, yo creo que lo que ha complicado bastante ese movimiento, que fue un movimiento, fue la intervención desde afuera, sobre todo de los neoconservadores de Estados Unidos, que pensaban que se podía imponer un régimen democrático. Pero una sociedad que no estaba preparada. Exactamente, donde no había realmente condiciones. Ni tradición. Y hoy en día, sobre todo Europa, que está pagando el precio de las por esa migración masiva de refugiados que viene de esa zona. Bueno, mucha gente dice, bueno, estábamos mejor con Gaddafi en Libia controlando el territorio frente a nuestras costas, que Medio Oriente, Irak, Siria no eran un desorden tan grande como es ahora, no había flujo de refugiados tan importante, migraciones tan importantes, con los regímenes que no eran democráticos, que no eran, pero que por lo menos mantenía cierto equilibrio entre las religiones, los grupos étnicos, y todo eso se fue realmente... Entonces es muy difícil saber lo que hubiera pasado
sin esas intervenciones de Estados Unidos, sobre todo en esa región, ¿no? Y Francia y Y Gran en el Bretaña. caso de Libia, de Sarkozy. Sarkozy y Cameron. Pero no, en Siria, Irak y No. Afganistán fue sobre todo Estados Estados Unidos. Unidos. Pero el caso de Libia, evidentemente, yo creo que... Y bueno, el balance que se puede sacar hoy en día es bastante negativo, sin duda, ¿no? A pesar Hay personas que hablan de que esa radicalidad de Sarkozy contra Libia era una forma de querer borrar el financiamiento. Que Claro, no, eso está ya. Hay Está un probado. proceso judicial en Cuba. Sí, no. barbaridad. Se dice que. Porque no Sarkozy tiene sentido esa... le había financiado su campaña de reelección. Sí. Y bueno, hay un personaje clave que está interrogado por la policía Y el francesa. mismo Sarkozy fue interrogado. Sí, no, en Estuvo Sarkozy hay un proceso judicial. abierto. Abierto, sí. Así que yo creo que Era una zona de mucha presión en aquel momento, también cuando llega un poco los medios pues sociales, tecnológicos, se arma un efecto dominó en todos los países y todos, bueno, de este lado del mundo llegamos a pensar que esto podría establecer ciertas libertades, pero al fin y al cabo ha sido negativo el saldo. bueno, por el momento lo que se ve, sí, lo que tú dices es importante, el papel que ha jugado un canal de televisión que se llama Al Jazeera, sobre todo, Sí. con otro que está, Al Jazeera, Qatar. que está en Qatar, y hay otro que está financiado por Arabia Saudita. Pero no, el resultado hasta el momento ha sido muy confuso, yo diría. Muy confuso. Lo de Egipto, por ejemplo, donde exacto. una elección dio la victoria a un grupo Morsi. islamista. Y Entonces, el asumió ejército la presidencia. lo tumbó. Lo ¿no? tumbó. De manera... Y el mundo lo aplaudió. Exactamente. La cosa más extraña es que se Occidente, propugna... Sí. está en favor de elecciones cuando dan los resultados que quieren. Favorables. Si no, si dan otros resultados, entonces cierran los Y está ojos. preso al Morsi, ¿no? Sí, no, acusado. Fue condenado Bueno, y la como a represión 30 contra años. los hermanos musulmanes fue feroz y sigue siendo. Y sigue siendo. Hay miles de presos. No, Egipto la represión es terrible. Egipto está mucho peor. Bueno, es que realmente, no, lo de Mubarak no era una democracia tampoco. Sí, ¿no? pero es lo que Pero decíamos. había No, era una estabilidad, dictadura. había- Sí, pero que quizás no sabemos hasta qué punto estos países estén preparados para una democracia. No, que es lo que- exactamente. Yo creo que es el tema, el esquema de la democracia occidental puede funcionar cuando tiene por lo menos una serie de condiciones de una clase media suficiente, claro partidos que no. políticos, media que funcionan. Respeto a las comunicaciones en Lo Egipto. que no es el caso en muchos países donde... Ni siquiera el mismo Egipto, No. que no es el más atrasado de ellos. No. O sea que. No, o imagínense Turquía, nosotros. Turquía. Sí. y muchos de esos hoy. países que Turquía son... que sí es el más adelantado quizás. Bueno, no es un país árabe, No, pero. pero está en Musulmán. Medio Exacto, Oriente. musulmán, exacto. Es musulmán, está en el Medio de Oriente. frontera entre... Y tenía un Medio sistema Oriente, democrático. el Próximo Oriente. Sí, pero ha habido una involución hacia un retroceso. sistema presidencialista Sí. y a una represión brutal. Sí, y, Bueno, y a la religión Ataturk también tenía mucho poder, Sí. la herencia de los otomanes también. Pero era otra época ya, Michelle. Sí, no, claro. No, yo creo que... Y cuando el mundo ve la actuación de un Trump en Estados Unidos, Sí, evidentemente es cierto. no da argumentos. Sí, es decir, eso sí. el discurso pro democracia de Estados Unidos ha perdido Todo el valor. mucho valor cuando uno ve la actuación de... Volviendo a Turquía, Ataturk realmente consiguió todo lo que adelantó bajo un régimen totalmente dictatorial y volvemos a lo mismo, que quizás este tipo de países todavía no está preparado. Es verdad que eso hace muchos Pero años. modernizó Turquía. Por Claro, eso te digo, claro. adelantó Puso un régimen lo laico. que es Turquía. Puso un régimen laico. Sí, que en ese sentido
pues se adelantó muchísimo, que No, se ha igual que evolucionado. nacer en Egipto, por También. ejemplo, Sí, fue un... sí. Y el Todo lo que era partido el Baas Baas, en exacto. Siria, Exacto, Irak Irán, también fue. exacto. Y sobre todo yo creo que lo importante es que hay que ver que esos países tienen fronteras complicadas que fueron resultados, ¿no?, Claro. Eso, de de los ahí viene imperios todo. coloniales que dividieron pueblos, como el pueblo kurdo, hemos hablado de Sí. eso, el pueblo baluchi, por ejemplo. Ahora bien, y nos en tenemos que ir a la Pakistán, sí. pausa, es indudable que esta partición ha influido mucho en todo este malestar en la zona, pero se hubiera podido dividir de forma diferente, porque es que vemos que en esta zona musulmán, árabe, dependiendo de dónde nos refiramos, están tan enlazadas estos territorios y estas tribus que es muy difícil, porque muchas veces yo pensé que la partición debió haber sido de modo diferente, pero ¿hasta qué punto pudo haber sido así? Vámonos a la pausa y volvemos. Fuera de la iniciativa de Arabia Saudita quedan todos los enclaves marítimos y aéreos que se encuentran en el norte del país porque permanecen bajo el control hutí. Human Rights Watch destaca que reciben el 80% de todas las importaciones. Según denuncian desde las ONGs, los puertos libres del bloqueo no tienen capacidad para manejar la carga que se necesita para alimentar y tratar a la población civil. El país vivió el pasado lunes unas masivas protestas contra un bloqueo que pone en peligro la vida de miles de personas. El aislamiento fue impuesto por Riad tras denunciar el ataque de un misil balístico por parte de los rebeldes hutíes. A continuación les presentaremos imágenes y testimonios que retratan la grave situación que atraviesa el país. Hakim y su hermano Muhammad se despiertan cada día muy temprano, pero no se preparan para la escuela. Su objetivo es recorrer las calles de Sanaa en busca de latas. Para ellos, la recolección de chatarra es su única vía para sobrevivir en las drásticas condiciones que vive todo el país. El bloqueo de Yemen por la coalición encabezada por Arabia Saudí ha dejado al país al borde del abismo. Ganamos dinero para toda nuestra familia. Salimos temprano para recoger latas. Tenemos 7 hermanas. Nuestro padre tiene problemas de visión. Por eso buscamos latas y otra chatarra para después venderla, poder comprar comida para toda la familia y pagar la casa. Yemen vive desgarrado por el conflicto interno entre los rebeldes hutíes y el gobierno. Desde 2015, Arabia Saudí ayuda a las fuerzas gubernamentales, aunque éstas controlan la menor parte del país. Recientemente, la coalición anunció el cierre de todos los puertos marítimos y aéreos de Yemen. Los activistas advierten que eso significa que sin ayuda humanitaria, las reservas de agua, petróleo y medicamentos se acabarán en el país en pocos meses. Estoy seguro de que la cifra de damnificados se multiplicará. Lo que va a pasar será una auténtica catástrofe humanitaria. Rogamos a la comunidad internacional presionar a la coalición. Los alimentos y medicamentos no tienen nada que ver con las armas. No se puede confundir estas dos cosas. Más de 400.000 niños corren peligro de muerte simplemente por no tener la alimentación adecuada. La situación se complica con las epidemias y enfermedades que proliferan en un ambiente de pobreza y desesperación. La ONU ha advertido que la prolongación del bloqueo de Yemen por las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí conducirá a la mayor hambruna que el mundo ha enfrentado en las últimas décadas y la muerte inevitable de millones de personas. John Cordero, RT. Bueno, señores, ahí veíamos un dramático video sobre la situación de bloqueo aéreo y marítimo impuesto por la coalición que encabeza Arabia Saudita. ¿Y contra eso qué se puede hacer? No, eso es... Y siempre, bueno, son los niños, las mujeres, las víctimas más golpeadas, ¿no?, por ese tipo de... Hay un dato que todavía no hemos discutido, que hay cierto conflicto dentro de la misma coalición entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, acerca de una isla que se llama Socotra, donde hay dos grupos que se están peleando y hay, bueno, parece que hay a Yemen.
¿Perdón? Pertenece a Yemen. Sí, sí, sí. Y Arabia Saudita apoya a un grupo y los Emiratos, miembros de la coalición, a otro. Es decir, es una situación sumamente complicada. Y para volver a la pregunta de Mónica, yo creo que el problema es que no hay Estado-nación en esa zona. Son estados Son que... tribus. Exacto, entonces es muy difícil mantener una unidad, ¿no? Territorial, sobre todo cuando hay interferencia exterior, ¿no? Que es el caso de Yemen, donde se ha convertido en un teatro de enfrentamiento de potencias regionales con aspiraciones, como el caso de Irán, que Incluso evidentemente... las tribus se subdividen, excúsame. Sí, no, claro, la tribu entre ellas tiene conflictos que a veces duran años y decenas de años. Sí. Y eso se complica más cuando llega armamento de guerra, cuando llega aviones bombardeando, y el resultado es lo que vemos. Imagínense, en una población de este tipo que lleguen armamentos puestas en manos de tribus que no saben pues nada de la unidad ni de la negociación. Imagínense que hablaron en el penúltimo video de 19 millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria. Son 27 millones de Yo esto ni habitantes. me lo imagino. Yo lo que no tenía fresco era que era un país tan poblado. Es casi como Siria. Y con tanto desierto. Más que Siria. Es un país... Siria tiene 21. No me acuerdo la cifra exacta, pero por ahí. Yo creo que más o menos sí. Y- Bueno, ahora con 3 millones de Claro, refugiados, de exiliados. Y son países donde hay movimientos de población. por su misma pobreza. No, claro, no, y por la represión. Por ejemplo, hay grupos enteros que se fueron de los cristianos en el Medio Oriente, los judíos, evidentemente, los yazidí en Siria. Es decir, el Estado Islámico ha perseguido, ¿no? Poblaciones enteras, muchos de ellos se fueron del país. Y hay que destacar también que es en una zona donde por religión se ha peleado constantemente, y es también, aunque la religión tiene que ver mucho con la política y muchos lo utilizan a su favor, pero a pesar de eso, el meollo del asunto es justamente cultural religioso, porque las poblaciones se dejan utilizar para esto. Claro. Y aunque, por ejemplo, el conflicto, yéndonos un poco a Israel y Palestina, es pues más político que religioso, O pero nacional. la base... Nacional. Exacto, pero la base es Sí, pero religiosa. es un elemento clave. Sí, yo creo la base que- es religiosa. Y el hecho de la última decisión de Trump de Mover mover la que no embajada había a ninguna Jerusalén, no necesidad. había necesidad. Eso es echarle más, Porque la embajada estaba. más leña al fuego. La embajada Leña al estaba. fuego, ¿Para porque, qué había que moverla en este momento? Cuando uno ve la realidad demográfica de la banda de Gaza, ¿no? Es decir, eso solamente puede explotar. Es decir, no hay manera, inclusive en un periodo de tiempo relativamente corto, la densidad poblacional, el hecho de que hay un bloqueo de hecho, ¿no? De esa banda de Gaza, Marítimo, hace que aéreo, es una de todo bomba, tipo. una bomba de tiempo. Esa gente que se va, que se ve todas esas manifestaciones. Y del otro lado, los soldados Los cazaban. que están Fuego vivo. disparando como si fueran, no sé, Tiro al blanco. Conejos. Sí, eso es Que ni una a los cosa conejitos se terrible. deben matar 19 así. millones de habitantes tiene Siria en el 2015. 19, menos que Yemen tiene más. Y Siria es mucho más grande considerando que no tiene desierto. No, Digo, era no más tiene de ese gran 20, desierto. pero se Tiene fueron más. 185.000 kilómetros cuadrados. Pero hay que quitarle a Yemen toda la parte del desierto. No, y Siria tiene desierto también. Pero tanto, tendrá tanto. muchísimo. Es que son también los territorios desérticos. La verdad es que no me gustaría vivir de ese lado del mundo, ¿no? No crees, es hay una países muy cosa- agradables. Sí, agradable para visitar. No, tú vas por ejemplo al Líbano. Te vas a Qatar. Al o a Líbano, los no el Emiratos. Líbano, el Líbano. El Líbano está en una situación muy peligrosa. Muy muy peligroso. próximo a explotar Exacto. también en una nueva guerra civil, porque Y son, se ha mantenido son durante cíclicas. Bueno, mucho el tiempo. Hezbollah ganó la legislativa. Imagínate. Hezbollah, que es la fuerza aliada a Irán, ¿no?
Es decir, lo posible después de esa decisión de... Vamos a ver lo que pasa con el acuerdo nuclear, si realmente se puede salvar. Mucho más grande. Pero lo más probable es que eso también va a provocar un conflicto regional. Y no creo que ya Sí, Trump se eche para atrás porque en ese sentido. no que va a echarse para Porque atrás. ya... Porque el problema fundamental es que si bien en el Líbano hay una presencia de multireligiosa, con un fuerte componente de cristianos, de suníes y de chiíes, la mayoría de los musulmanes son chiíes y tienen una fuerza militar poderosísima que es Hezbollah, que es el único que ha enfrentado a Israel de tú a tú en esa zona. Bueno, pero es que Y ocupa todo el sur. Violento. No, violento es Israel. Y Hezbollah. No, Israel es violento. Pero Israel sabe matarte 60 la personas violencia en un día. Se alimenta de un lado y el lado. Sí, claro, la violencia es que así no se puede. Señores, nos están haciendo así, del otro lado de las cámaras. Hacemos lo mismo. Hasta la próxima. Vamos a firmar la paz.